Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos ustedes, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Es un placer estar de regreso con nuestros webinars que en este 2022 pues han estado bastante concurridos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar el día de hoy con nosotros. Estuvimos pensando, tanto el equipo de Managed Engine como un servidor, con qué tema vamos a cerrar este ciclo de conferencias del 2022. Y pues bueno, aprovechando que tanto el equipo de Managed Engine ha estado por todo el mundo y un servidor también, en las últimas 5 semanas me tocó estar en Europa, luego fuimos a Medio Oriente, después estuve en Asia, principalmente en Corea del Sur, viendo justamente toda la parte de tendencias tecnológicas. Y ahorita, pues bueno, estamos de regreso en Latinoamérica y queremos cerrar con este tema que nos parece sumamente importante y relevante y que pues principalmente lo que me gusta es enfocarlo a, bueno, nuestra industria, ¿no? Tanto muchos le llaman Enterprise Service Management, IT Service Management, como la conocemos. Pero lo interesante es ver, oye, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, IT Service Management como concepto está pasando de moda o no está pasando de moda. Todo el mundo está moviendo a Enterprise Service Management. ¿Eso qué significa? Y la realidad es que la mejor forma de ejemplificar el cómo las mejores prácticas en gestión de servicios nunca van a dejar de estar de moda, pues es hablando de las nuevas tecnologías que estamos viendo de primera mano en otros países donde estamos haciendo pues diferentes proyectos, ¿no? Y para empezar, pues quise comenzar con esta famosa gráfica, el Hype Cycle de Gartner, en el cual, pues bueno, en este 2022, Gartner visualiza así esta perspectiva de las tecnologías emergentes, ¿no? Entonces, traigo varias gráficas para ustedes el día de hoy. Quiero platicar mucho sobre esta parte de la tecnología, son pues toda la parte de tendencias tecnológicas que vamos a estar escuchando y que bueno, hemos venido escuchando a lo largo de este 2022, por supuesto. Sin embargo, pues bueno, hay algunas cosas que es interesante resaltar, recordar y principalmente uno de mis objetivos para esta sesión, la última del año con ustedes en Managed Engine, es el que recordemos que si al final del día no importa qué tecnología emergente estemos utilizando, si no utilizamos esta tecnología emergente para crear productos y servicios que generen valor a los clientes, pues entonces la tecnología emergente no nos va a servir de nada, ¿no? Entonces esa parte es bien importante y desde ahí quisiera empezar el énfasis con la gran relevancia que tiene el mundo de IT Service Management dentro de la tecnología emergente. Recuerden que las mejores prácticas en Service Management siempre hemos visto y siempre será así, el que la tecnología no es el fin, sino es un medio y esa tecnología es simplemente un habilitador, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, bueno, están saliendo ciertos aspectos interesantes, ¿no? Especialmente yo diría sobre la parte de containerización, ¿no? El tema de siempre, bueno, hemos estado escuchando sobre diferentes aspectos, ¿no? En la parte de observabilidad de datos. Hay muchos temas relacionados con ciencia de datos en esta gráfica, ¿no? Que se plantea de diferente forma. Pero si nos vamos hacia la parte superior del hype cycle, pues ya lo que empezamos a ver es que empieza a tener cierto nivel de madurez, ¿no? Toda la parte de cómo vamos a monetizar los datos, cómo vamos a manejar marketplaces que sean internos, ¿no? Y que de esta forma nos permita manejar el talento. Es muy importante, evidentemente, toda la parte, aquí vemos Industry Cloud Platforms, es como, oye, pues nosotros lo estamos utilizando desde hace mucho, ¿no? La parte de cloud desde hace 10 años, sí. Sin embargo, viene una tendencia sumamente fuerte en unificar plataformas, en toda la parte de interoperabilidad de plataformas nube, para que estas plataformas se vayan especializando por industria, ¿no? Entonces es un tema súper interesante. Viene toda la parte que, bueno, se está llamando el tema de super apps, que cada vez, pues bueno, tienen más consumo de datos, ¿no? El almacenamiento computacional es bien interesante. Vamos a hablar un poquito más adelante al respecto y sobre varios otros temas. Web3, que en lo particular para mí es un concepto que te dice todo y no te dice nada. Para mí Web3 en realidad es un concepto de marketing, ¿no? Porque dentro de Web3 entran muchos de los temas que vemos aquí, desde la parte de metaverso, desde los temas de NFTs, los temas de identidad descentralizada, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a platicar un poquito más adelante también al respecto.
Sí, Entonces, toda esta parte es sumamente interesante y es lo que estamos viendo, ¿no? Como pueden observar, de 2 a 5 años, como son tendencias, pues no tenemos ya nada en menos de 2 años, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más, a platicar al respecto, ¿no? Primero que nada, oye, la parte de NFTs, todo el mundo me pregunta, Mauricio, ¿es moda o no es moda? Bueno, la realidad es que les quise poner números, ¿no? Cifras. ¿Cómo se están moviendo? La realidad es que ustedes bien saben que cuando hay una tecnología que está generando, moviendo y como tal obteniendo inversiones, pues bueno, esas tecnologías tienen una mayor probabilidad de seguir creciendo, ¿no? El principal problema que hemos encontrado es que el tema de los NFTs, ¿no? Lo ubicamos muchas veces con una perspectiva es que solamente es para crear mi obra de arte, ¿no? Y no, la realidad es que hoy los proveedores de servicios están utilizando constantemente NFTs para crear nuevos temas de tokenización, ¿no? Entonces, al final del día, pues lo que se está esperando es que, por ejemplo, si yo voy a un partido de fútbol de la NFL, pues bueno, se genera a través de un NFT mi boleto y ese boleto solamente va a durar cierto periodo de tiempo y una vez que se escanea en el ingreso, se deshabilita, pero mantengo yo el NFT como un coleccionable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en la parte de tokenización de activos, también es muy interesante el ver cómo pues, un NFT puede representar activos reales en la vida real, ¿no? Para la industria de IT Service Management, pues ustedes imagínense, ¿no? Cómo este tipo de temas pudiéramos empezar inclusive a manejar. Yo no veo muy lejano, yo creo que el siguiente año ya vamos a empezar a tener algunos casos con diferentes clientes en Latinoamérica, donde quieran tener sus NFTs como 6 dentro de la CMDB. La realidad es que es un activo más, es un activo digital y recuerden que dentro de la CMDB y en la parte de configuraciones, nosotros lo que manejamos son configuration items, que puede ser hardware, puede ser software, y lo que se ve representado en la CMDB son 6 lógicos, ¿no? No es asset management, que esa parte de asset management ya representa los activos físicos y esos, pues bueno, los tenemos en otra base de datos y normalmente en otro módulo, ¿no? En nuestra herramienta, como el caso de Manage Engine, ¿no? Que ahorita más adelante Luis nos va a platicar mucho más a detalle al respecto, pero lo que podemos ver es una industria que se está moviendo altamente y con nuestro rol dentro de la parte de Service Management, ¿cuál es? Pues bueno, el estar preparados justamente para meter esto dentro de nuestra fábrica de Service Management, ¿no? De IT Service Management. Yo estoy listo para representar cualquier tipo de token digital dentro de mi CMDB, de si se actualizan esos tokens, que entren a través de cambios, que se generen liberaciones, que hagamos pruebas, que si tenemos algún problema para ingresar, por ejemplo, al estadio, de inmediato yo levanto un ticket, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la industria de la parte de NFTs se sigue moviendo. Como comentábamos, pues bueno, esto representa mucho a lo que gran parte de lo que se dice del famoso Web 3.0, pero yo les recomendaría no se enfoquen en Web 3.0, enfóquense, la parte de descentralización ya es bastante compleja como para que además hablemos de Web 3.0 y sea como hablar de todo, pero de nada a la vez, ¿no? Entonces, esta es una industria y un mercado que creo que vale mucho la pena que tengamos por ahí seguir con lupa los productos y las soluciones, porque créanme que van a ser bastante interesantes y creo que nos pueden representar ciertos retos en el momento en el que nuestras organizaciones definan o decidan empezar a emitir sus propios NFTs, ¿no? Hay una gran probabilidad. Vemos que muchas veces en los temas de sostenibilidad, ¿no? El consumo de energía era un issue. Hace un par de meses Ethereum switchó su generación de tokens de Proof of Work a Proof of Stake, con lo cual, pues bueno, la transacción que vemos aquí hasta el 2021, esto era lo que se consumía, pero ahora al ser que el Ethereum Virtual Machine utiliza gas, pero este gas es creado a través de Proof of Stake, pues bueno, la disminución de energía se vio como tal, pues reducida considerablemente, por lo que inclusive hasta por la parte de sostenibilidad, pues puede ser que grandes plataformas como Ethereum pues ya no tengan un pero, ¿no? Y entonces hay varios indicios, ¿no? Les recomiendo seguir esta parte de cerca. Por otro lado, pues bueno, definitivamente Garden nos lo pone para más de 5 años. La realidad es que yo lo que les puedo compartir es que ya estamos trabajando diferentes proyectos con diferentes empresas que están ya generando su portafolio de productos y servicios alrededor del metaverso, ¿no? Y lo que es muy interesante es que, bueno, identifiquemos que el metaverso, pues no es más que
una propuesta más, ¿no? Basada normalmente o tradicionalmente en blockchain y en temas descentralizados, pero que al final del día requiere todo un ecosistema y ese ecosistema se tiene que administrar. Entonces, todo el mundo habla como de metaverso, bueno, el metaverso, ¿no? Y entonces muchos me han dicho, oye, Mauricio, ¿por qué yo no veo la relación entre el metaverso y la parte de IT Service Management? Yo cuando me dicen eso les pongo esta lámina, ¿no? Y les digo, los invito a que analicen cuántos configuration items tenemos que gestionar para hacer realidad un proyecto de metaverso dentro de nuestra organización, ¿no? Es desde la parte de la infraestructura, ¿no? Las personas, ya después entrar a toda la parte de centralización. Edge Computing viene fuertísimo, ahorita les vamos a poner una lámina, pero al final del día lo que estamos viendo es que, miren, la otra vez vi una estadística que por ahí del 2025, aproximadamente el 70% de los datos jamás iban a tocar un servicio de nube, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que la gran mayoría de los datos van a vivir en Edge, ¿no? En nuestras organizaciones, en nuestras casas. Esto derivado de la gran proliferación de dispositivos inteligentes, desde la parte también de consolas de videojuegos, etcétera, etcétera, que requieren una gran cantidad de procesamiento de información, la cual se hace en Edge, no se hace en nube, porque si no, no sería rentable. Y por otro lado, pues ahí esto significa que tenemos que poner especial atención, ¿no? En toda la parte de la descentralización va a implicar justamente hablar cada vez más y más de edge computing, de agentes, de microservicios, ¿no? Apoyados en toda la parte de blockchain. El cómputo espacial tiene que ver justamente con el cómo estamos experimentando con el espacio que nos rodea. Y esto pues incluye desde realidad virtual, aumentada, mixta, ¿no? Temas de máquinas de 3D, mapeo geoespacial, que cada vez lo estamos viendo con inclusive satélites muchísimo más sencillos, muy económicos, ¿no? Entonces, la realidad es que vamos a tener que administrar muchos más dispositivos de los que estábamos acostumbrados a administrar hoy en día, ¿no? Es una paradoja porque era muy interesante ver que los administradores de infraestructura antes, hace 10, 8, 7 años, decían, padrísimo, porque yo ya estoy haciendo proyectos de consolidación de servidores y mandándolos a la nube. Y todo lo que tenía que administrar de data center ahora pues solamente se reduce en administrar un contrato, ¿no? Con mi proveedor de servicios de nube o mis proveedores de servicios de nube, ¿no? Ahora esa idea está regresando, ¿no? Está regresando y está diciendo, bueno, pues ahora en la parte de servicios de nube, pues no vas a poder, por ejemplo, procesar ni hacer rendering de videojuegos, ¿no? Entonces eso lo va a hacer on Edge y tus consolas de videojuegos no solamente te van a servir para casa, sino para oficina, para crear tus metaversos, ¿no? Entonces la administración está regresando a nuestras manos. Entonces, la complejidad está regresando. Entonces, estamos viviendo una época muy interesante de transición de infraestructura en la cual pues nos fuimos a la nube y ahora estamos regresando, ¿no? Ahorita les voy a poner una lámina con la parte de 5G. Eso nos va a decir, pues bueno, ahora sí ya empezar a crear productos basados, por ejemplo, en economía creativa, ¿no? En el descubrimiento y como siempre, ya en toda la parte de experiencia, ¿no? Entonces, veamos que estas nuevas tecnologías no significa que, bueno, ya me voy a montar en esa nueva tecnología y me voy a olvidar de todo lo que he trabajado. Al contrario, todo lo que hemos trabajado y si no tenemos una buena herramienta de IT Service Management, ¿no? Si no tenemos un buen proceso, una buena gestión, personal capacitado y calificado para gestionar todo este journey, vamos a tener problemas, ¿no? Problemas muy serios porque me he encontrado, no saben, este año no saben la cantidad de gente que me ha hablado, oye Mauricio, es que necesito que me apoyes a dar una sesión ejecutiva porque mi board directivo, ¿no? O los socios de negocio o los principales accionistas me están poniendo presión a mí como CIO para habilitar temas de blockchain, porque fueron a una conferencia a Europa y regresaron con la idea de blockchain, ¿no? Y entonces quieren blockchain, pero no saben para qué, simplemente la quieren, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que platicar muchísimo a esos niveles, a los niveles ejecutivos, ¿no? Gestionar la expectativa y regresarlos y aterrizarlos hacia nuestras estrategias actuales de transformación digital, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante que la tengamos presente, ¿no? Y este tipo de láminas nos ayuda mucho, ¿no? De, a ver, o sea, el metaverso, pues bueno, está bien el concepto, pero el concepto recae al final del día en lo mismo que hemos venido gestionando y en lo mismo que estamos trabajando con estrategias digitales, que es toda la parte de infraestructura, ¿no? Por otro lado, pues bueno, como estábamos viendo, esto va a implicar el tener muchísimos dispositivos on edge,
que es toda la parte de Edge Computing, y ahí es donde vamos a ver toda esta adopción incremental considerablemente de augmented reality, de realidad aumentada y realidad virtual, y lo que pues, viene siendo también la parte de la realidad mixta, ¿no? Si bien hemos escuchado mucho, ¿no? Yo sé que hemos escuchado mucho porque he seguido este tema desde hace ya varios años. Sin embargo, sigo estudiando este tema porque creo firmemente en que la adopción de este tipo de dispositivos se va a dar, ¿no? Y cuando he empezado a revisar estadísticas, pues aquí las vemos, ¿no? ¿Cómo va el crecimiento? Hoy estamos en 2022, entonces estamos arriba de 60 millones de dispositivos, ¿no? Solamente en toda la parte de virtual reality. Pero los quisiera invitar a que vean en el 2023 cómo va a crecer, ¿no? O sea, va a crecer considerablemente, va a crecer más de un 40% la adopción de VR, y por ahí anda toda la parte de augmented reality, ¿no? Y ya después nos vamos a las estadísticas que se esperan en el 2025, no quisiera ir más allá, para mí 3 años es suficiente, y en el 2025 pues vamos a prácticamente duplicar en solamente 3 años la cantidad de dispositivos de esta naturaleza que tenemos aquí en VR, ¿no? Porque en augmented reality la realidad aumentada está creciendo de manera fenomenal, porque se están habiendo muchas aplicaciones en toda la parte, en la industria, ¿no? Especialmente en la de manufactura, ¿no? Los cuales, pues bueno, cada vez la manufactura está pasando por una época de hiperautomatización como nunca la habíamos visto. Entonces, esta parte de realidad aumentada, pues también nos está como tal generando, ¿no? Este tipo de expectativas. ¿Esto qué es lo que implica para nosotros? Pues bueno, toda la hiperconectividad, la hiperautomatización, las nuevas tendencias tecnológicas, lo que nos están llevando es justamente a generar expectativas, ¿no? Y esta me pareció una lámina muy interesante de CB Insights, en la cual pues ellos dicen, bueno, está bien, ¿no? O sea, nosotros como tecnólogos o fanáticos de la tecnología o personas que nos gusta la tecnología, pues estamos investigando, ¿no? Sobre este tipo de temas y hacia dónde va, realidad aumentada, realidad mixta, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con una perspectiva de usuario? ¿Cuáles son las expectativas que le estamos creando a los consumidores, no? Recordemos que con una perspectiva, cuando digo consumidor, me refiero a clientes y usuarios, tanto internos como externos, ¿no? Pues bueno, los usuarios nos estamos acostumbrando a que nuestra interfaz única de acceso a un sinfín de servicios y de productos sea nuestro smartphone. Y esto lo que está creando es una necesidad inminente en todo tipo de industrias. ¿Para qué? Para generar aplicaciones, ¿no? Esta parte de las super aplicaciones que veíamos en la tendencia de la primera gráfica. Y pues bueno, ¿esto qué es lo que nos está generando? Pues evidentemente una gran necesidad de generar estrategias de omnicanalidad, de multicanalidad, ¿no? Para ofrecer un servicio al cliente excepcional. El principal problema que estoy viendo y el reto que tenemos es que hoy es tan fácil abrir un canal nuevo de comunicación con nuestros usuarios que solamente basta con un clic, clic, clic y listo, ¿no? Ya tengo una red social habilitada para interactuar con mis clientes, o clic, clic, clic y ya tengo a través de mi portal de servicios una nueva forma de comunicarme con ellos, etcétera, ¿no? El principal problema es quién va a administrar todo eso. Entonces, quién está a cargo de la experiencia del cliente, de la experiencia del usuario, de generar el customer journey a través de la omnicanalidad. Todas esas son estrategias muy puntuales que se necesitan, ¿no? Entonces, yo veo que hay una gran relación, principalmente en la parte de omnicanalidad con IT Service Management. Y sobre eso, pues evidentemente habilitar la omnicanalidad con los diferentes tecnologías que ya estamos generando internamente, desde la parte de, pues puede ser que se solicite a través de esta aplicación, por ejemplo, a algún producto ya personalizado. Puede ser que se haga toda la parte de inventarios, ¿no? Y la planeación tecnológica. Entonces, veamos aquí la gran importancia que tenemos de nuestras prácticas, ¿no? Desde la parte de niveles de servicio, la parte de seguridad, la parte de capacidad, la parte de disponibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Estos temas son bien importantes para llevar a cabo todo el tema del inventario. Después, todo el checkout automatizado, por supuesto, ¿no? ¿Para qué? Para poder monetizar ya realmente todos estos esfuerzos. Esto es prácticamente lo que estamos buscando. Ustedes véanlo, estamos entrando en periodos, por ejemplo,
de compras masivas, ¿no? En México es el famoso Buen Fin, en Estados Unidos el Black Friday, y en el resto de Latinoamérica tienen sus versiones, ¿no? Entonces, pues necesitamos toda la parte de automatización ya en el tema de checkout, en el tema de pagos, en el tema de facturación, ¿no? Y esto también, la parte de la tendencia Edge, ¿no? Está en la parte de cloud computing, después para tener data centers cercanos a nuestras ubicaciones está la parte de fog o la parte de Mist, y en la parte de consumidor final estábamos hablando del tema de Edge, ¿no? Edge Computing. Ahora lo que estamos viendo también en toda esta parte y esta perspectiva de personalización, pues lo que está requiriendo son centros de microfulfillment, ¿no? Los cuales tienen que, pues no van a ser los famosos centros inmensos, por ejemplo, de un Amazon, que están a las afueras de las ciudades principales, sino para cumplir con estas expectativas que estamos generando prácticamente de las entregas inmediatas, en el mismo día inclusive, pues requerimos inclusive centros de microfulfillment. Entonces hay una gran automatización que se requiere en ese lado, y por otra parte lo que requerimos es pues justamente el que nuestros procesos, nuestra automatización en las herramientas esté lista, ¿no? Por otro lado, pues bueno, sí estamos viendo, ¿no? Hay ciertas iniciativas. No mencioné la parte inclusive de driverless vehicles en las tendencias ni en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo es que esta tendencia está perdiendo ímpetu, ¿no? Se están dando cuenta que las grandes organizaciones, que los robots de la última milla no precisamente están solucionando problemas masivos, ¿no? Sino que son muy ad hoc, pues a lo mejor para un campus universitario o ubicaciones como muy, muy, muy específicas, pero no se pueden masificar. Entonces, la parte de entrega de última milla, pues está teniendo como tal una desaceleración. Sin embargo, es importante mencionar que no es así en el caso de los carros autónomos. En la parte de carros autónomos, esa parte sigue en una tendencia. En México ya hemos hecho pruebas, ¿no? Hemos llevado, para los que conocen México, hay una ciudad cercana que es Cuernavaca, que está como a 45, 50 minutos de la ciudad, y ya hemos llevado un carro autónomo sin intervención desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Cuernavaca en carretera, ¿no? Entonces, esta tendencia sigue muy fuerte para el consumidor final, pero con la perspectiva de auto, más sin embargo, no estamos viendo esta tendencia en la parte de los autos, en los vehículos pequeños de última milla, ¿no? Para entregar productos y servicios, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Y esta lámina me pareció muy interesante de byteandbytego.com. Pueden ir por ahí para ver más estadísticas. Pues es muy interesante ver el decremento en los números de la latencia, ¿no? La latencia que nos permite, pues bueno, ejecutar ahora pues ya miles de millones de instrucciones en cada vez menor tiempo, ¿no? Sin embargo, hemos escuchado mucho la parte del término de latencia por el 5G, pero no solamente tiene que ver con el 5G, sino que tiene que ver con la disminución de la latencia en la parte de procesamiento absolutamente de toda la tecnología, ¿no? Desde hemos disminuido, la tecnología se ha disminuido en la parte del tiempo de reloj de CPU, ¿no? Hemos visto que este tipo de disminución, ¿no? Nos ha permitido generar nuevos chips con nuevas tecnologías. Además, nos ha permitido meter a través de ciertos cachés, ¿no? Que apoyen a los procesadores, por lo tanto también se disminuye. Hemos visto que en las tarjetas de video, que inclusive muchos por eso estaban utilizando tarjetas de video para centros de minería de cripto, ¿no? Pero también ahora, pues, evidentemente, para toda la parte de videojuegos, se ha disminuido la latencia, y eso ha permitido, pues bueno, disminuir la latencia en muchos otros temas, ¿no? Desde las partes de las telecomunicaciones, sí, pero también con la comunicación entre dispositivos hacia memoria, por ejemplo, con memorias SSD, ¿no? O, por ejemplo, disminuir los tiempos de respuesta y la latencia de lectura de un archivo en específico dentro de un disco duro, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa para nosotros en la industria de IT Service Management? Significa que los usuarios están cada vez siendo más mal y mal y mal acostumbrados a la velocidad, ¿no? Estos temas que hemos hablado en diferentes, inclusive en varias webinars con Manage Engine, de la parte de agilidad, de la parte de Lean, ¿no? De Lean, de Agile, equipos Scrum, ¿no? Y la importancia de las metodologías y la importancia de los procesos ágiles.
pues vemos que cada vez cobra más relevancia, ¿no? Los usuarios están acostumbrados a hacer clic, 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 next y listo, ¿no? Y si al hacer el pedido me tardo 10 segundos, cancelo el pedido y mejor pido el pedido no, en la competencia, ¿no? No nos vayamos más allá, muchas veces lo vemos en las propias aplicaciones de taxis que tenemos, ¿no? Next, 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 lo pido y cuando me dicen 10 minutos llega por ti, no, es mucho, mejor me cambio de empresa de taxi para que venga otra más, ¿no? Entonces, es una gran poder, pero pues con ese poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Para nosotros es cómo vamos a canalizar este tema tan potencial de las tecnologías hacia la velocidad de los productos y servicios, ¿no? Eso creo que es un tema pues muy importante y muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una gráfica actualizada de, pues, qué es lo que pasa de manera tradicional y de manera general, ¿no? En un minuto sobre Internet, ¿no? Entonces, la realidad es que lo que hemos visto es, a pesar, por ejemplo, de la pérdida en suscriptores de Netflix, ¿no? En un minuto hay 28,000 suscriptores, ¿no? Viendo algo. Imagínense la cantidad de datos que se consumen a través de las redes, ¿no? Desde la parte de cuántas historias en Instagram, ¿no? En redes sociales están compartiendo, cuántas conexiones están haciendo en LinkedIn. Entonces lo vemos en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito familiar, de ocio, lo vemos también en el ámbito de las redes sociales, pero también en redes sociales, por ejemplo, profesionales, ¿no? Estamos incrementando el número de conexiones, por ejemplo, en una red tan profesional como LinkedIn, que a mí en lo particular me gusta mucho, ¿no? La parte de cuántos WhatsApp se están mandando, a pesar de que está creciendo la industria de mensajería y están creciendo otro tipo de aplicaciones, pues solamente en WhatsApp tenemos 69 millones de mensajes, ¿no? Que se están mandando en un solo minuto, downloads, ¿no? De TikTok, la parte de horas de contenido que se suben a la plataforma, ¿no? De YouTube. Entonces, por ahí, pues lo que estamos viendo es, evidentemente, con estas cantidades de información, pues las estrategias de infraestructura van cambiando, ¿no? Imagínense la estrategia de infraestructura que tenía YouTube hace 10 años versus la que tenía hace 5 años, versus la que tenía hace 2 años y versus la estrategia que tiene ahora, ¿no? La distribución de sus centros de datos con esta perspectiva que les comentaba desde Cloud, Fog, Mist, ¿no? Y ahora hacia la parte Edge, pues ha cambiado de manera considerable, ¿no? Entonces, son perspectivas que nosotros también tenemos que estar considerando, pues para ver, oye, bueno, este tipo de consumo masificado de datos, en el cual ahora ya no solamente me pide la organización para la que trabajo, el que sea lo suficientemente ágil para entregar esta cantidad de datos para que sean consumidos a gran demanda, sino que además ahora me está pidiendo que haga analítica de todo lo que está sucediendo, ¿no? Con ese consumo de datos, con los datos que están subiendo a nuestras plataformas, ¿no? Entonces, la cantidad de peticiones hacia las estrategias digitales de las organizaciones está incrementando, ¿no? Ya no solamente es sobre la entrega de servicios, sino ahora también es sobre el consumo de los servicios, tener un entendimiento. Y entonces, pues ahí muchas veces yo digo, ¿no? Oye, pues bueno, desde el 2011 propusimos en ITIL toda la parte de Knowledge Management, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta perspectiva de Knowledge Management? ¿Cómo estamos canalizando Knowledge Management hacia la parte de analítica de datos y por consiguiente de ciencia de datos y por consiguiente de estrategias de inteligencia artificial en nuestra organización, ¿no? He estado hablando últimamente sobre, oye, pues uno de los principales problemas que tenemos con inteligencia artificial en las organizaciones son los datos. ¿Por dónde empezar, no? Y yo les digo, ¿y por qué no han volteado a ver a sus service desks, no? ¿O por qué no han volteado a ver a sus herramientas de IT Service Management? Que ahí es donde están almacenando gran cantidad de datos sobre absolutamente todo lo que está pasando en su organización en un día, ¿no? Ya no vayamos una semana o un mes, sino en un día en específico. Entonces, esta perspectiva, pues definitivamente tiene que considerarse, ¿no? Esto es lo que nos lleva es, pues evidentemente, a ver hacia dónde se está moviendo la industria, ¿no? En la parte de inteligencia artificial. Inteligencia artificial también se está convirtiendo en un término que dice mucho y dice nada a la vez, ¿no? Porque si te pones a ver y a justificar con la teoría qué es inteligencia artificial, pues hasta cualquier tipo de aplicación que yo libere en una semana, pues ya trae algo de inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, tenemos que ser muy claros, ¿no? Y ahí lo que he visto y me gustó mucho esta lámina es que justamente va hacia la parte de, oye, ¿cuáles son los patrones, no? O hacia dónde se está moviendo la inteligencia artificial ya con una perspectiva de productos o servicios inclusive que las organizaciones están ya comercializando, ¿no? La primera es, bueno, pues reconocimiento, ¿no? Desde la parte de reconocimiento de objetos, identificación, ¿no? Eso lo utilizamos desde las cámaras que traen los automóviles, ¿no? Hasta la parte de reconocer diferentes tipos de activos que van sobre una banda en una industria, ¿no? En específico para seleccionarla y discriminarla, ¿no? O como tal meterla a control de calidad. Esa parte de reconocimiento hasta la parte conversacional, ¿no? Recuerden que todo va, la clave en Neurolanguage Processing es speech to text y luego text to speech, ¿no? Es decir, yo escucho, entiendo, lo paso a texto, sobre el texto proceso, puede ser que yo mande a llamar a algún servicio cognitivo en nube y sobre el servicio, lo que me diga, después el texto se lo convierto a voz y entonces empiezo a tener que interacción con los humanos, ¿no? Eso es lo que están haciendo muchos proveedores de servicio, lo vemos hoy en nuestros asistentes digitales y pues definitivamente lo estamos viendo en el líder del mercado, por ejemplo, con dispositivos como Alexa, ¿no? Los cuales pues están utilizando hoy inclusive, por ejemplo, la semana pasada liberaron ya el que puede ser tu propia quiniela en Alexa, ¿no? Interactuando nada más con voz con tu dispositivo de Amazon, ¿no? Entonces es muy interesante ver hacia dónde están llevando lo que les decía, ¿no? Neurolanguage Processing, hacia dónde están llevando ya como un producto y un servicio, ¿no? En específico, por ejemplo, Amazon hacia sus clientes. Análisis predictivo y toma de decisiones, esto definitivamente es lo que le estaba comentando, que los directivos en las organizaciones nos están pidiendo hoy más que nunca, ¿no? Nos están pidiendo el que hagamos toda esta parte de análisis predictivo. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes, no? Para estar preparados para este análisis predictivo, ir mucho más allá de los famosos reportes que teníamos hace mucho tiempo, ¿no? Y yo vuelvo al mismo tema, o sea, en IT Service Management yo recuerdo, o sea, trabajamos con CSFs y KPIs hace 10 años, ¿no? Y entonces esos CSFs y KPIs eran los que se ponían en reportes y esos reportes se presentaban. Después con la parte de Business Intelligence evolucionamos un poquito más a la parte de ya del cómo podemos generar ciertos insights, pero hoy en día, pues bueno, la parte predictiva nos está ayudando a hacer inclusive análisis prescriptivo para asegurar que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, esa parte es bien interesante. Por otro lado, ya los sistemas muy enfocados hacia obtener y lograr un objetivo, ¿no? Si mi análisis prescriptivo me está diciendo que para lograr un incremento en ventas tengo que hacer X, Y y Z, pues bueno, estos sistemas se van a configurar para que se cumpla este X, Y, Z, esta condición que nos están haciendo, ¿no? Por otro lado, toda la parte de sistemas autónomos siempre se identifica con este icono, ¿no? Del carro conectado, pero la realidad es que no es solo el carro, es el cobot, es el robot, es el Robotic Process Automation, ¿no? Que nos ayuda también a estar dentro de la parte de los sistemas autónomos, ¿ok? Identificación de patrones y de anomalías, esta parte es bien importante para todo el tema de calidad, de customer experience, de user experience, ¿no? Entonces, veamos cómo el por qué la parte de ciencia de datos, ¿no? Hoy es sumamente relevante para las organizaciones. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, el 70% de mis proyectos no, del 100% de mis proyectos de ciencia de datos, el 70% de ellos, del tiempo que invierto en cada uno de ellos, es para encontrar los datos, para gobernar los datos, para limpiar los datos, para ver las fuentes de datos, ¿no? Entonces, la pregunta vuelve a ser la misma, ¿no? Oye, si ustedes ya tienen una herramienta integral en toda la capa de IT Service Management, pues ese lado ya lo tenemos solucionado, ¿no? Entonces, yo puedo empezar a trabajar con reconocimiento, con interacción, con análisis predictivo, prescriptivo, etcétera, con mi propia herramienta de IT Service Management, ¿no? Entonces, aparte es bien importante que la tengamos presente porque yo estoy seguro que todos y cada uno de ustedes ya han tenido mucho avance en esta parte del gobierno de los datos, de limpiar los datos, de tenerlo en fuentes de datos listas para su extracción, ¿no? Tienen ya este tipo de herramientas que son pues altamente, se pueden interactuar, ¿no? Interconectar a través de muchas APIs y de muchas formas con otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, utilícenlo. ¿Para qué? Para finalmente llegar a la hiperpersonalización, ¿no? Eso es lo que está viviendo el mercado, ¿eh?
nosotros sabemos, ¿no?, que mientras más excepciones tengamos, pues más complejo es administrar un servicio, ¿no? Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, inclusive siguiendo las mejores prácticas, pero desafortunadamente los mercados están yendo hacia allá, ¿no? O sea, si mi aplicación o esta super app, ¿no? No es capaz de identificar y de personalizar su interfaz para un usuario de 15 años versus un usuario de 25 versus un usuario de 35, pues la verdad es que no es una super app, ¿no? Y por otro lado, pues nos tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Pues, oye, ¿cómo puede ser posible? Y si le metemos más variables de hombre, mujer, si lo metemos más variables de en qué ciudad vive, en qué país vive, pues cada persona es totalmente diferente, ¿no? Y tiene usos y costumbres muy diferentes. Entonces, esa personalización, ¿cómo va a llegar, no? Es por esto que, bueno, hay una gran tendencia a toda la parte de datos sintéticos, es decir, todos los datos que son generados de manera artificial. Entonces, pongan especial atención hacia estos temas. Les recomiendo que se metan en toda la parte de synthetic data. Va a tener un repunte bien interesante en los siguientes años. ¿Por qué? Porque hay mucho sesgo. El recuperar hoy como tal datos, principalmente los no estructurados, es bastante complejo. Después hay que etiquetarlos, después hay que entrenar ciertos modelos, ¿no? Entonces, esta parte está teniendo cierta tendencia. No lo veo como algo inmediato, pero sí lo veo como una buena salida para todas aquellas organizaciones que tienen problemas con sus datos, ¿no? Les recomiendo que se metan en este tema. Por otro lado, pues bueno, identificar siempre y que tengan muy puntual ustedes en la parte de service management, qué es realmente, ¿no? Toda esta parte de la inteligencia artificial y principalmente cuál es el valor que vamos a ofrecer con proyectos de ciencia de datos, de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, recordar que la parte de datos, pues necesitamos hacer mucho trabajo con la selección, dónde lo vamos a obtener, la síntesis, que yo insisto que ahí las herramientas de IT Service Management son ideales, ¿no? Para empezar a hacer esta capa, para después empezar, ahora sí, ya a alimentar a nuestro equipo de ciencia de datos, en los cuales vamos a tener ingenieros de datos, ¿no? Y los data scientists para hacer toda la parte de los modelos. Y lo importante de esto va a ser siempre el operacionalizar, ¿no? El cómo voy a registrar, hacer deployment, a monitorear ya este producto o servicio, ¿no? Cómo voy a reentrenar, ¿no? Mejora continua, ahí lo estamos viendo. Y pues evidentemente teníamos que siempre considerar todas las restricciones y por otro lado, la recomendación es más que restricciones, tenemos que ser éticos y transparentes, ¿no? Con la forma en la que estamos utilizando nuestros modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, les recomiendo que utilicen este tipo de slides cuando tengan pláticas con su nivel ejecutivo para que entiendan, ¿no? A ver, o sea, la inteligencia artificial no es magia, ¿no? La inteligencia artificial se crea, por eso es artificial, ¿no? Y para crearla, pues definitivamente lo que necesitamos son temas de estrategias, ¿no? Y esa estrategia se parte principalmente en tres: la obtención de datos, la ejecución de la ciencia de datos y la generación de valor. No se trata solamente de crear un área de ciencia de datos por crearla, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? De igual forma, no vamos a entrar en detalle, pero a nivel personal también quise dejarles tendencias, ¿no? Hemos visto en muchos proyectos que sí, hay demasiada información en Excel y el caso de Latinoamérica ni les digo, ¿no? Es muchísimo más. Entonces, tenemos que seguir teniendo y manteniendo este tipo de habilidades en nuestros equipos, en nuestras habilidades y competencias. Y evidentemente, pues bueno, empezarnos a meter en otro tipo de desarrollo, ¿no? Y para hacer un buen análisis de datos, ¿no? Entonces, es muy importante llegar desde la base, desde la fase de obtención de datos, pero hasta la parte de cómo la comunicamos, ¿no? Y inclusive ahí entran mucho los temas de storytelling, ¿no? Toda la perspectiva de DevOps, de Lean, de Agile, nuestros equipos Scrum, ¿no? Entonces, son muchas las competencias que necesitamos desarrollar como equipos de trabajo, ¿no? Nosotros como tecnólogos lo sabemos, o sea, si esto no se da por magia, ¿no? Y requiere de muchísima capacitación y entrenamiento, entonces, pues empezamos a prepararnos y a tener este tipo de temas, ¿no? Porque sabemos que hay que hacer mucha interoperabilidad entre nuestras herramientas, inclusive nuestras herramientas de IT Service Management, ¿no? Entonces, hay que meter a veces, pues, código, ¿no? Y hay que tener equipos que sean expertos al respecto, ¿no? Lo mismo con toda esta parte, ¿no? Ahí les voy a dejar un poco los algoritmos. Hay que meternos un poquito en algoritmos. No, nuestro objetivo es no dominar los algoritmos, pero sí por lo menos saber qué es lo que hace cada algoritmo para poder contratar a las personas o los científicos de datos adecuados, ¿no? Para que
que nos apoyen a hacer los diferentes modelos que estamos necesitando en toda la parte de ciencia de datos. Entonces, por ahí les dejo algunos de los algoritmos, pues no algunos, sino la verdad es que son los principales, ¿no? Y los que nuestros proyectos de ciencia de datos, pues veo que necesitamos en todo momento, ¿no? Todo depende del tipo de dato, de dónde viene, cómo viene, con qué frecuencia, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y sobre eso, pues bueno, hay que seleccionar los modelos adecuados. Entonces, hay también por ahí ciertos guías, ¿no? Que es importante y era lo que les había comentado hace rato y les prometí una lámina de 5G. Pues bueno, la parte de 5G no solamente se trata de velocidad, sino se trata justamente de que era la tecnología que muchos dispositivos estaban esperando. ¿Para qué? Para poder ejecutar grandes cantidades de información, procesar, bueno, obtener grandes cantidades de información prácticamente en tiempo real para procesarlas. ¿Dónde? En la parte Edge, ¿no? Entonces, curiosamente, este tipo de tecnologías y el que tener cada vez más acceso ancho de banda e inclusive más formas de acceder a Internet de manera muy sencilla, como por ejemplo con Internet satelital, que hemos estado probando el Starlink en México ya desde hace un año y funciona de maravilla, ¿no? Sin necesidad de cables más que tu antena y listo. Lo que nos está posibilitando justamente a nosotros como organización y a nuestros consumidores es el que curiosamente estamos regresando a toda esta capa de Edge Computing, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que administrar del lado del consumidor, ¿ok? Entonces, esa parte es creo que una de las principales mensajes que quiero que nos llevemos, ¿no? Porque esta perspectiva, pues definitivamente está cambiando y transformando nuestra industria y la infraestructura que manejamos, ¿no? Por otro lado, definitivamente, si yo no me estoy preocupando hoy en día por los temas de ciberseguridad, definitivamente estamos con un riesgo. No se trata de preguntar si me pueden hackear o no, sino se trata de preguntar cuándo me van a hackear, ¿no? Eh, Estamos viendo cada vez es más y más común. ¿Y por qué cada vez es más común? Pues no es porque los equipos de TI estén menos preparados, sino porque el tamaño de la infraestructura cada vez va creciendo y es exponencial y entonces administrarlo es muy complejo porque cada vez hay más riesgos, ¿no? Entonces, es súper importante que metamos como una práctica todo el tema de ciberseguridad y que apoyemos. Y yo ahí he visto, ¿no? Principalmente, ¿no? Herramientas como la de Manage que integra todo el módulo de ciberseguridad. Aprovéchenlas, ¿no? O sea, mi mensaje es aprovechen ese tipo de herramientas y más cuando ya están interconectadas, interrelacionadas. Pues bueno, la realidad es que tenemos un buen trabajo, un buen camino ya avanzado por el simple hecho de la interconectividad en la herramienta. Pero como todos ustedes saben, pues esto no se trata de herramientas, se trata de estrategias, ¿no? Se trata de generar controles. Les recomiendo mucho el ver toda la parte de ISO 27000. Ahorita estamos ya terminando de actualizar ISO 27022, 2022 en México, ¿no? Y entonces va a salir la NMX 27000 para México, ¿no? Entonces, la realidad es que hay que tratar de meternos mucho en estos temas, ¿no? Por otro lado, recordar que estamos generando más datos, estamos obteniendo más datos, estamos analizando más datos, pero todos nosotros y por supuesto nuestros usuarios y nuestros clientes tienen derechos, ¿no? Entonces, les dejo por aquí un recordatorio, ¿no? Tienen derecho a la privacidad, a la no discriminación, a la libertad, ¿no? A ser libres, ¿no? ¿Qué es lo que hacen con esa parte de mi información para asociarla o no? ¿No? A ser iguales, ¿no? A toda la parte de evitar arbitrariedades, ¿no? Y tener, pues, como tal, también puedo yo expresarme, ¿no? Tengo la libertad de expresión siempre y cuando, pues, evidentemente no esté dañando los derechos de otros, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto en mente cuando cuando estamos construyendo nuestros productos y servicios, ¿no? Y toda esta capa de ética, transparencia, etcétera, se construye y se puede ver dentro de la configuración de nuestros procesos automatizada en nuestra herramienta, ¿eh? Entonces, lo que siempre les recomiendo es cuando estén construyendo un producto, un servicio, utilicen siempre la perspectiva ética, ¿no? Y van a ver que se puede mapear esta perspectiva ética y se puede hacer realidad al utilizar nuestras herramientas de IT Service Management. Entonces, esta parte, pues se les recomiendo de sobremanera, ¿no? Otro punto sumamente importante, busquen siempre tecnologías que les ofrezcan o que tengan compromiso con la parte de sostenibilidad. Hay demasiados beneficios para ustedes como organización, para sus clientes.
Entonces, cada vez nos van a empezar a exigir como proveedores de servicio más y más sostenibilidad. Les recomiendo que la busquen a más no poder, ¿no? Entonces, ahí se las voy a dejar también. Recuerden que a pesar de que tenemos muchos datos en las láminas, pues siempre les mandamos la grabación de la sesión, entonces para que la puedan ver con calma, ¿no? Trabajo, tendencias en la parte de trabajo. Quien hace realidad todo esto somos nosotros, las personas, no la tecnología, ¿no? Entonces les dejo diferentes ahí tendencias en la parte de trabajo, desde cómo se están explorando y recolectando los datos, ¿no? Hasta cómo podemos hacer el trabajo híbrido, ¿no? Un mainstream. En la sesión pasada que tuvimos hablamos mucho de esta parte del trabajo híbrido, ¿no? Entonces, si no la vieron, les recomiendo por ahí que vean el video la grabación que hicimos en la última sesión, ¿no? Y finalmente quisiera, pues, recordarles, ¿no? Que no es, la tecnología es inteligente porque nosotros los humanos que configuramos la tecnología somos inteligentes, ¿no? ¿Y cuáles son las habilidades top en el tema de inteligencia? Pues todos estos, ¿no? Adaptabilidad, cognitivo, temas cognitivos, emocionales, como tal, pues toda esta parte de compañerismo, humildad, saber escuchar, ¿no? Gestionar, entender múltiples perspectivas, ¿no? Tener una inclusión productiva y tener una validación. Créanme que este tipo de desarrollo de skills nos va a dejar mucho más que el meternos en Python, ¿eh? O sea, como organización nos va a dejar mucho más, ¿no? Va a haber algunas personas, algunos roles en específico que se van a tener que meter por ahí, pero no precisamente los demás, ¿no? Entonces, prácticamente esta es la parte que les tenía preparada y quisiera pasar con mi compañero Luis para que nos comente, pues, cómo podemos hacer realidad, ¿no? Luis, esta parte, Night Service Management. ¿Qué tal, Mauricio? Muchísimas gracias. Realmente es correcto y muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos y realmente vamos a ver muy rápidamente cómo nosotros podemos hacer que eso sea realidad. Hablamos de muchos temas bastante interesantes, los cuales vienen hablando de tendencias, vienen hablando de ciertos temas puntuales, pero realmente el tema de conceptualidad, ¿cómo lo podemos llevar al día a día? Uno de los puntos principales que se estuvo hablando fue precisamente al inicio, era el tema de ITSM con ESM, con lo que es Enterprise Service Management. Bueno, realmente con Service Plus podemos manejar el tema de Enterprise Service Management de una manera muy sencilla, muy clara y segmentada. No importa quién sea el administrador de qué instancia, por ejemplo, si soy de IT, si soy de recursos humanos, como en este caso que les estoy poniendo en la pantalla, si soy operación en tierra, monitoreo de seguridad, etcétera, si estamos hablando de un aeropuerto. Entonces, realmente aquí todo tiene su seguridad, todo tiene su segmentación y no importa, que es algo que quiero que quede claro, porque tenemos muchas preguntas de que, es que el administrador de TI puede ver los recursos humanos, lo de legal. No, sí lo puede ver si se configura. Ahora, algo de lo que se hizo mucho énfasis fue precisamente cómo nosotros vamos a manejar todos esos configuration items que están alrededor de mis servicios, alrededor de mis topologías, todas esas configuraciones importantes que debo de considerar precisamente para evitar la gestión de riesgos dentro de mis operaciones y poder mantener un ecosistema totalmente estable. Mostrándoles realmente de manera muy rápida y sencilla, podemos observar que tenemos nuestro resumen para la gestión de inventario de nuestros activos, que es muy diferente a la gestión de dispositivos o endpoint, en donde podemos ver los activos de TI, en los cuales precisamente son aquellos que podemos estar trayendo la información como activos de TI, como los workstations, servidores, routers, access point, entre otros. Ahora, tenemos la capacidad de manejar, que estábamos hablando también de temas virtualización, de temas de virtualizaciones, máquinas virtuales y cómo optimizar esos recursos. También lo podemos hacer con las máquinas virtuales y los hosts virtuales. Quiere decir, tengo una máquina que va a alojar 3 máquinas, 5 máquinas virtuales, entonces yo puedo inventariar tanto las máquinas virtuales como el equipo que los está virtualizando. También nos preguntan, bueno, realmente no solamente tenemos activos TI, sino activos que no son de TI que también forman parte de nuestros servicios. Nosotros también lo podemos tener y manejar la gestión del ciclo de vida. Por lo tanto, lo que es un proyector, un escáner, tal vez una impresora que no se conecta a la red o un equipo que no se le instala un agente, pues realmente también lo podemos manejar y podemos ser parte de nuestro CMDB. Ahora, ¿cuál es una de las cosas importantes? Que no solamente esos activos distintos o los activos de TI son los importantes, sino lo que está dentro
o los accesorios que forman parte de esa gran estructura. Podemos agregar cualquier tipo de componentes, los cuales van a ir ligados precisamente a un activo de TI. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos muy claro cuáles son ese tema complementario completo, así como también el tema del software, el software analizado, si estoy en un tema de cumplimiento, si estoy en un tema de que estoy sobre o bajo licenciado, y también en manejar el tema de mis presupuestos, préstamos y activos, que no solamente lo registremos en una libreta, sino que también lo podamos registrar en nuestra plataforma, a quién se lo prestamos y cuál es la vigencia, mi reabastecimiento de equipos. Si yo constantemente estoy ingresando personal a mi organización, pues bueno, ingreso el modelo, cuáles son los que tengo, defino a partir de qué equipos o cantidad de equipos voy a enviar una alarma y así lo puedo hacer. Crear códigos de barra perimetrales y grupos de activos. Pueden ser de manera estática o dinámica. Pero la parte importante de todo esto, obviamente sin dejar de lado la administración de todo esto, es que puedo manejar mi Configuration Management Database. O sea, mi CMDB, ¿cómo yo lo voy a tener, cómo la voy a configurar? Si ustedes ven, tengo todos mis configuration items sin ningún inconveniente aquí. Puedo crear nuevos, sí, pero la parte importante es esto, en donde, por ejemplo, tengo una sección de servidor donde mis subcategorías son un servidor de aplicación, un servidor de base de datos y también, por ejemplo, servidores Unix o mis servidores Windows, en donde en cada uno de ellos yo voy a poder observar cuántas máquinas o equipos tengo o configuration items tengo por cada una de esas categorías. Y esto precisamente me va a hacer la posibilidad de empezar a crear mis vistas de negocios. Y mi vista de negocios no es nada más que la representación gráfica de cómo está la relación entre cada uno de esos activos que tengo dentro de mi organización. Entonces, esto precisamente me va a ayudar a que yo pueda tener esa relación y hacer una gestión de riesgos para que yo no pueda estar reiniciando, actualizando o eliminando cualquier tipo de configuration item que pueda impactar de manera negativa, obviamente, a mi organización o a mis procedimientos o procesos, y así además no afecto las experiencias de mis usuarios. Entonces, como ustedes pueden ver, yo puedo tener todo este mapa listo sin ningún inconveniente para que podamos tenerlo bien, bien claro en cómo lo podemos tener organizado. Así como también ver cuáles son los detalles de SSI y en dónde he estado involucrado. Por ejemplo, si he estado involucrado en temas de problemas, cambios, etcétera, y yo lo puedo ir revisando aquí. ¿Por qué? Porque también puedo entender que un equipo me está dando problemas y aquí mismo puedo llevar un control y así puedo justificar el cambio. Después de que ya tengo todo esto, y algo que también se mencionó en la plática anteriormente, es cómo nosotros vamos a manejar el tema de la analítica. Entonces, realmente con Analytics Plus de Managing podemos revisar mucha información en donde ya tenemos bastantes dashboards cuando lo integramos a plataformas o soluciones de Managing, en donde ustedes pueden ver ya muchos de los dashboards y reportes ya están creados. Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que hay que hacer es conectarlo para que empiece a recoger la información y empiece a popular y empiece a mostrarse las gráficas. ¿Qué gráficas? Como este tipo de gráficas que nosotros simplemente vamos a consumir. Podemos crearla de una manera muy sencilla, como hacer un drag and drop sin ningún inconveniente. Entonces, ustedes pueden ver que nos da muchísima o nos puede dar muchísima información. Así como también podemos observar el ciclo de vida de mis activos, con algunos de los widgets, algunos detalles como esos que nosotros podemos tener al detalle, así como también los activos que necesitan atención, por poner un pequeño ejemplo, y nos da toda esta información. Ahora, algo muy importante, no siempre vamos a tener los dashboards o son los mismos dashboards para las mismas personas. Como ustedes pueden ver, estamos hablando sobre temas de activos, pero por ejemplo, si estamos hablando de un perfil ejecutivo, pues realmente tenemos el dashboard del CEO, en donde nosotros podemos observar otro tipo de métricas, los cuales nosotros podemos configurar, obviamente, pero también vienen temas relacionados con presupuestos, outage, etcétera. Entonces, realmente eso hace una gran diferencia. Y ya para finalizar, que algo muy importante también que necesitamos tener muy en cuenta es que nuestros endpoints tienden a ser ya un tema de seguridad, que ya no estamos más allá de un tema de seguridad perimetral, sino que también estamos hablando sobre temas móviles, sobre temas de nuestros equipos, porque ya estamos manejando o manejamos
un esquema híbrido o totalmente fuera de nuestro esquema empresarial. Por lo tanto, con Endpoint Center, que precisamente es mi gestor de dispositivos finales o endpoints, podemos observar que podemos administrar el tema de BitLocker, control de aplicaciones, control de dispositivos, los browsers. ¿Por qué los browsers? Los browsers ya son el sistema operativo actualmente porque todo prácticamente lo hacemos desde un browser. También el tema de anti-ransomware, donde nosotros podemos ir revisando, ayudando y gestionando para hacer o tener la menor cantidad de tiempo y pérdidas en las operaciones de nuestros equipos o nuestros entornos. Por lo tanto, realmente les sugiero que se acerquen a nosotros para que conozcan un poco más de lo que nosotros podemos ayudarle para la gestión de activos, la gestión de inventarios y cómo podemos hacer el mapeo y la configuración y mantenimiento de nuestra CMDB. Continuamos contigo, Mauricio. Muchísimas gracias. Gracias. Pues bueno, estamos viendo por aquí algunas preguntas. Es interesante. Yo creo que nos vamos primero con esta, Luis, para seguir contigo. Nos dice, ¿el componente Analytics Plus es parte del Helpdesk? ¿Cómo se licencia? Sí, es una aplicación aparte de Helpdesk, bueno, en esta ocasión el producto es Service Desk Plus. Se licencia por las personas que van a crear contenido, las personas que van a consumir el contenido, o sea, los reportes y la cantidad de líneas que se van a estar almacenando. Perfecto, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ¿no? Que veamos. Por otro lado, pues bueno, he visto por ahí algunos comentarios, ¿vale? Los podríamos por ahí consolidar. Y es la parte de un poco el temor, el miedo, muchas veces también de la parte directiva, ejecutiva, ¿no? Me dicen, oye, pues es que yo hablo, por ejemplo, de Open Banking y les da miedo, ¿no? Entonces, creo que primero que nada, pues bueno, tenemos que reconocer que el miedo es como una parte natural, ¿no? Del ser humano. Se acentúa principalmente en culturas como la nuestra, ¿no? La latinoamericana, más en directivos. Y creo que es importante partir desde la perspectiva de que, bueno, pues nosotros somos una generación de transición, ¿no? De transición desde la capa analógica hacia los negocios ya digitales, ¿no? Entonces, creo que este tipo de resistencia es muy común que la veamos. Yo lo que les recomendaría es no se sorprendan, que al final del día es un tema cultural. Y por el otro lado, más bien lo que tendríamos que hacer es, bueno, ¿cuál es la estrategia para generar una cultura, no? Entonces, últimamente lo que he estado hablando bastante es toda la parte de digital mindset, ¿no? Cómo generar un mindset digital, cómo acercar a los no tecnólogos a la tecnología, porque al final del día, una de las principales responsabilidades que tienen los altos directivos no tecnológicos tienen la obligación de entender la parte básica de la tecnología. Es su obligación como directivos, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una estrategia de cómo podemos llevarlos hacia esa parte, ¿no? Entonces, ese tema creo que nos va a ayudar, no solamente con la parte de Open Banking, sino con muchos otros términos y tecnologías que están poniendo de moda y que están escuchando hoy en día, ¿no? La parte de producción de tableros, ¿no? Me dicen, pues tampoco es el fuerte. Y sí, la realidad es esa, ¿no? Yo recuerdo, o sea, la parte de BI es un concepto de 10 años, Business Intelligence, y de ahí pues se pusieron de moda los tableros desde hace 10 años. Sin embargo, sorpresivamente, las organizaciones pues los utilizaron solamente en ciertos niveles, ¿no? Y entonces las áreas tecnológicas como que estaban listas para hacer tableros y tableros, pero al final del día, pues bueno, poca credibilidad, ¿no? Hay muchas problemáticas que identificamos cuando estábamos haciendo los libros de ITIL y era como, por ejemplo, estos indicadores sandía, ¿no? Verdes por fuera, pero rojos por dentro. Entonces, si en un tablero siempre presentábamos que todo estaba en verde, pues decían los directivos, ¿para qué quiero el tablero, no? Entonces, tenemos que ver de igual forma, ¿no? La corresponsabilidad y la principal recomendación ahí es, recuerden, involucrar siempre a los usuarios de negocio dentro de todas nuestras estrategias. Si vamos a hacer un tablero, bueno, que los usuarios se sienten con nosotros y que ellos sean parte de la célula de desarrollo para ese tablero, ¿no? Entonces, va a ser una sesión grabada, no queremos extenderla más del tiempo que tenemos. No me queda más que agradecerles por acompañarnos este día y todo el año. Y por supuesto, pues bueno, nos comprometemos a regresar con ustedes muy pronto, el siguiente año, el 2023, primero Dios, con nuevos temas. Luis, muchísimas gracias por acompañarme como siempre. Un placer, Mauricio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día.
Hasta la próxima.